Hace unos días di una pequeña plática con mis compañeros de maestros de la libre derecho y les decía, es nuestra posición de autoridad llega a ser tan relevante que si le dices una cosa, puede pasar en el jovencito, en el estudiante, puede pasar para un lado o para otro completamente. Les digo, y no estoy diciendo, la libre derecho, para quien no la conozca, es una escuela de muy alto rendimiento. O sea, lo que queremos es que sea gente muy estudiosa y muy trabajadora, por no decir que la gran mayoría son personas brillantes intelectualmente. Sí, me imagino. Ajá, entonces necesitamos ese perfil, pero dentro de ese perfil, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y les digo, no les digas puras cosas bonitas, porque al final de cuentas necesitamos gente muy trabajadora, pero tampoco te los comas. ¿A qué me refiero? Yo he entregado un 4 de calificación o un 5 de calificación, pero no le he dicho, dedícate a otra cosa. Eso no fue lo que le dije. Lo que le dije fue, me hubiera encantado que participaras más. Y es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Sí? No, O sea, en uno lo estoy salvando su alma, ¿sabes? Sí, sí. Y en el otro me lo estoy comiendo. ¿Tiene sentido? Sí, claro que tiene sentido. Esa diferencia, esa mini diferencia en el lenguaje. Marca todo en la vida de una persona. Sí. Y yo les decía, a lo mejor no es relevante, pero termina siendo un termómetro social. Esos chicos a los que le puse un 4 o un 5 de calificación, me siguen poniendo likes en Instagram. No están enojados conmigo. Okay. O sea, ¿por qué? Sí, claro. Es un termómetro social. Tampoco es como que fuera la realidad real. Pero sí termina siendo te escuché, aquí sigo, voy a poner atención a eso. Sí, vamos quitar a mejorar vicios y aumentar virtudes. Sí. Una cosa así de sencilla, o sea, que termina siendo en una carrera mediana o larga, que es donde se construyen las cosas realmente, súper relevantes. Pero, digo, y me quedo pensando, creo que tuvo que pasar algo para que tú, ya sé, perdón. Terapia, sí, colapsar emocionalmente. Sí, claro. y eso fue lo que te hizo decir, ya no quiero ser abogado, lo digo entre comillas, claro, sí eres, claro. ¿verdad? Sí. Pero eso fue lo que te dijo, te hizo como inclinarte hacia esta parte de... Es interesante la pregunta, porque yo desde que entro no quería ser abogado, yo quería ser empresario. Para cuando entro a los 17, 18 años, yo ya había tenido 2 negocios, rentaba mis cassettes de Nintendo, los que se acuerdan de Nintendo, los más viejos. Okay. Bueno, sigue teniendo, sigue vendiendo cosas Nintendo. Y luego tuve un gimnasio. O sea, antes de entrar a la universidad ya había tenido un par de negocios. Yo pensaba que iba a seguir siendo empresario y que solamente iba a tener una herramienta en la mochila. Sin embargo, entré a la Facultad Libre de Derecho y ahí hay derecho civil, derecho mercantil, historia del derecho, common law, que es el derecho norteamericano, droit francés, que es el derecho... Y entonces estaba tan enfocado que me convertí en abogado. O sea, yo quería una cosa y terminó pasando otra, para bien y para mal. A los que estamos involucrados en la Libre, sabemos que es una comunidad que te arropa. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, es un ejemplo de eso, al final de cuentas. Es lo mejor que te puede pasar, pero también a mí me sacó para otro lado. Y en ese sacarme, como a mitad de la carrera, colapsé emocionalmente y empecé con ataques de ansiedad. Okay. Y entonces, a los que les haya pasado, la primera vez que te da un ataque de ansiedad es casi imposible que te convenzan de que no te estás muriendo. Sí. Ya en el camino, muchos años después, hace unos 6 o 7 años que hice una maestría en Estados Unidos, me di cuenta que al 80% de los abogados, más o menos, les da un colapso emocional en algún momento de su carrera. Ansiedad, depresión, estrés, no se diga. Pero algo suficiente como para que pueda tronarte o tronar la carrera, o tronar tus relaciones. Bueno, a mí me dio jovencísimo, ¿sí? Ese jovencísimo pues me da la oportunidad pues, de empezar a explorar terapia, de empezar a explorar hipnoterapia, de empezar a ir a retiros, de empezar a estudiar filosofía, de empezar, y además de no involucrarme plenamente en el litigio, sino empezar a ver cosas, porque yo lo que quería era resolver problemas. O sea, mi set mental anterior era el de empresario. ¿Y cuál es el set mental de un empresario? Buscar temas o problemas que se puedan solucionar para estandarizarlos y venderlos a más gente. Ese es el empresario, ¿sí? Veo broncas que puedo solucionar en mucha gente y darle un pellizco chico a cada quien que me den un peso y pues hacer más.
Ese es el empresario. El abogado no es ese mismo segmental. El abogado está viendo problemas para evitarlos, para que no pasen, para ponerlos todos blindados por todos lados. Es un segmental contradictorio. Por eso yo troné tan rápido. Lo que a otros les pasa 20 años después de litigar, a mí me pasó 3 años antes de empezar. Entonces, pues ahí empezó la carrera de empezar a... Y luego hice muchas cosas. Regreso a trabajar con papá. Uno de los colaboradores de él me dice, oye, mis papás se están divorciando, tienen 20 años separados. Yo nunca había pensado, a mí me parecía que los divorcios eran Satanás, eran el diablo, que decía, esto de destruir a las familias, pues yo lo que quiero es arreglar cosas, no destruir cosas. Dije, no, pero ese momento donde esa formalización de una realidad real, que además ya tenía pasando más de 20 años, que ayudó a que mejorara su vida, y también, y todos a su alrededor, dije, oye, y además yo con todo el antecedente de la terapia y del lenguaje, me di cuenta que era muy buen mediador. Era muy buen abogado porque ya no me podía zafar de eso, ni queriendo, y estaba empezando a tener sensibilidad sobre otras cosas importantes. Y resolvimos el caso, un caso que tenía 30 años casi a la deriva, lo resolvimos en 2-3 semanas. Y en esas 2-3 semanas le metimos tanto oxígeno al sistema que se arreglaron un montón de cosas. Y que empezaron a caer más casos y más casos y más casos y más casos. Y así fue. Qué fregón.